30 consejos de administración locales y 1.500 delegaciones en los municipios de electricidad. Y amablemente, esta persona solicita que ustedes auxilien. Este es, de alguna manera, el escenario al que nos vamos a enfrentar el 1 de julio los mexicanos. Están en juego 3.416 cargos de elección popular, lo cual implicaba, de inicio, con la cantidad de partidos políticos que teníamos en juego, un número muy alto de candidaturas. Lo cierto es que con la existencia de 3 coaliciones, este número de candidatos se reduce, pero en términos generales, hablemos que por lo menos habrá 3 aspirantes en cada uno de estos 3.416 cargos. Se elige a nuestro presidente de la República a nivel nacional, los mexicanos en el extranjero también podrán votar, igual que con los 128 senadores y los 500 diputados, que son 300 de mayoría y 200 de representación proporcional, como ustedes lo saben. 9 gobernadores, bueno, 8 y un jefe de gobierno, en las entidades de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México. 591 diputados locales de mayoría relativa, incluyendo ya en este escenario los diputados locales del Estado de México. Y 391 diputados de representación proporcional, igualmente los del Estado de México. 16 alcaldías, la Ciudad de México, 1.596 ayuntamientos, incluidos todos los del Estado de México, 160 concejales, que son los consejos que acompañan a las alcaldías en la Ciudad de México, y 24 juntas municipales en el Estado de Campeche. Todos estos cargos habrán de elegirse el 1 de julio. Los mexicanos acudiremos a votar para renovar prácticamente, completamente, el mapa político de nuestro país. Por eso es que es tan importante tener presente a lo que nos estamos afrontando. Este mapa que ustedes tienen enfrente es el diagnóstico de cómo es que será la combinación de elecciones en el país. Salvo el caso de Nayarit y Baja California, que no presentan elecciones locales, presentan las federales, pero las locales no tienen Nayarit y Baja California. El resto de las entidades federativas presentan cuando menos una modalidad de elección. Algunos únicamente renuevan diputados, algunos renuevan diputados y ayuntamientos, otros jefe de gobierno o gobernador, diputados y ayuntamientos, y hay quienes renuevan otros cargos, como el caso de Campeche, que tiene las juntas municipales. Este mapa que les estoy presentando nos coloca en la situación de que, en el caso del Estado de México, nosotros estaremos renovando los integrantes de los ayuntamientos y los diputados locales, además de las elecciones federales. Pero el Estado de México tiene un ingrediente particular, y ese ingrediente particular se llama Ecatepec. Ecatepec es el municipio que más electores tiene en todo el país. Corresponde, toda proporción guardada, prácticamente a un mini gobernador, porque la cantidad de electores que comparecen a las urnas en Ecatepec puede medianamente alcanzar la media de participación en algún estado pequeño, como sería Aguascalientes o incluso el caso de Colima. La problemática de los ayuntamientos del Estado de México también tiene la realidad diversa que todos percibimos en el mundo. Nosotros estamos en presencia por lo menos de 4 estados de México distintos. El Estado de México, que representa este corredor donde estamos, lo que es Toluca y la zona conurbada, Metepec, Sinacantepec, la zona de lo que hace algunos años fue llamado el Corredor Azul, que implicaba, y esto se denominó Corredor Azul porque en alguna elección obtuvo una mayoría considerable el Partido Acción Nacional, pero ciertamente ese es otro Estado de México distinto: Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla.
tenemos otro Estado de México distinto: Ciudad de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tultitlán. Y finalmente tenemos nuestro Estado de México, que colinda con el Estado de Morelos. Todos los estados, todos los municipios que están en el sur. ¿Cuál es o cómo afecta esto la realidad electoral de nuestro país, de nuestra entidad? Pues la afecta de manera sustancial, porque ni las estrategias políticas, ni las formas de construir consensos, ni las formas de hacer política se hacen igual en toda la diversidad que implica el Estado de México. Y esto nos lleva a ser sensibles a que el Estado de México puede, y sin lugar a dudas así yo lo considero y se lo he dicho a varios de mis compañeros, les digo de broma, es que ustedes nada más tienen 5 o 6 entidades federativas. Yo tengo 3 y el Estado de México. Porque el Estado de México, aunque es una sola entidad federativa, materialmente involucra muchos aspectos a considerar. ¿Cuántos electores hay en la lista nominal del país? Aproximadamente cerca de 86 millones al corte de junio de 2017, que es la información que tiene actualizada el Instituto Nacional Electoral en su página de internet. Casi 86 millones de mexicanos tendrán la posibilidad de votar. 7 entidades permitirán el voto de los mexicanos en el extranjero. Para esto se instalarán 156,000 casillas que estarán operadas por 1.400.000 funcionarios electorales que son ciudadanos como cualquiera de nosotros. Esta actividad no representa, ni mucho menos, un reto menos. ¿Cómo se desenvuelve la actividad o qué implica la relación entre el notariado y las elecciones? Bien, yo les diría que aquí yo comenzaría apuntando un tema. La función de los notarios es de particular trascendencia en nuestra sociedad. Yo no concibo de qué otra forma 2 personas podrían estar en una oficina, sentadas en la misma mesa, y que una institución les generará tal grado de confianza que, sentados en una mesa, se hiciera constar que se han entregado 2 millones de pesos, que se ha transmitido la propiedad de una casa sin ver la casa y sin ver el dinero. En la mesa de un notario es tal el grado de confianza que si saliendo de la notaría le preguntáramos a los que intervienen en el acto jurídico de qué son dueños, uno diría con toda claridad de un inmueble y otra persona diría de 2 millones de pesos, aunque ninguno lo ha visto. Ese es el tamaño de la confianza en el notariado. Y precisamente a este grado de confianza, a este nivel supremo de confianza se le confían, valga la redundancia, los actos más trascendentes, lo que involucra en muchos casos disponer del patrimonio de las personas. Pero vayamos al tema de los actos solemnes. Los notarios tienen en sus manos la posibilidad de celebrar uno de los actos solemnes más de los que quedan en nuestro orden jurídico mexicano, que es obviamente el testamento. ¿Y cuál es la finalidad en la teoría del acto jurídico de respaldar un acto como elemento de existencia, la solemnidad? Es tener plena certeza de que quien está interviniendo en ese acto es la persona que dice ser y que cuenta con las atribuciones para hacerlo. Y la fe pública del notario hará constar cuál es la voluntad de esta persona y requiere todas estas solemnidades para que reúnan para que surta sus efectos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la propia Constitución nos presenta cuál es la trascendencia de la función del notario.
y la trascendencia de la función de notarios, que son una garantía institucional. Y hagamos un poco de reflexión. ¿A qué otra institución, como si no es el notario, la propia Constitución le da el carácter de garante institucional? Vaya responsabilidad que se le confiere a los notarios. Es incluso en el ámbito de derechos una atribución total y absolutamente el reconocimiento a la pulcritud en el trabajo notarial. ¿Y qué creen? Si nos ponemos a pensar, el voto es, al igual que el testamento y el matrimonio, alguno de los pocos actos jurídicos solemnes que se conservan en nuestro orden jurídico. Veamos por qué. ¿Alguno de ustedes ha escuchado lo que ocurrió en Cataluña? El fenómeno que se tuvo respecto de unas elecciones, de un referéndum, que incluso estaba vedado, prohibido por el Tribunal Constitucional Español. Sin embargo, la Generalitat llevó a cabo un procedimiento que pretendió revertirle de la naturaleza de un proceso electoral. Yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez habían reflexionado sobre la cantidad de elementos solemnes que rodean la emisión de nuestro voto? Y repasemos solo algunos. En primera, no se puede votar si no es producto de una convocatoria a elecciones emitida por la autoridad competente. El voto solo se puede emitir por quien sea ciudadano mexicano y además cuente con la credencial para votar con fotografía. Solo lo puede emitir quien esté inscrito en la lista nominal de electores o sea autorizado por el Tribunal Electoral para emitir su voto. Y quizás hasta aquí alguien podría objetarme y diría, esos son requisitos para poder emitir el voto. Pero el hecho de que yo tenga que emitir mi voto el día de la jornada electoral, en la boleta que se me proporciona, en el lugar que me corresponde votar y en el instante en el que se me han proporcionado las boletas para que yo acuda a la urna, las marque y las deposite, díganme ustedes si eso no corresponde a un verdadero acto solemne. Yo no puedo tomar mi boleta, recibirla del presidente y decirle, señores funcionarios de casilla, me voy a retirar unos 45 minutos para reflexionar mi voto, regreso, nada más anótenme ahí que yo me llevo mi voto, ¿no? Pues más de uno diría, este señor se le botó la canica, porque lo cierto es que usted tiene que votar cuando se lo permite la ley, y la ley se lo permite en el momento en el que se le ha sido entregada la boleta para pasar a la urna. Si yo me llevo mi boleta, ¿qué me llevo? ¿Me llevo un voto o me llevo una boleta? ¿En qué momento el voto se vuelve voto y deja de ser una boleta? Habrá quien piense que un voto deja de ser voto en el momento en el que se marca la opción y el momento en el que yo decido por qué opción política voy a sufragar. Lo cierto es que si esa boleta marcada me la llevo, será una boleta marcada, pero no será un voto. El voto se vuelve voto hasta el momento justo en el que se mezcla con la voluntad de todos los electores. Y eso es en el momento en el que cruzo el umbral de la urna, en el momento en el que yo ya no puedo discernir cuál es mi voluntad y cuál es la de mi compañera o compañero ciudadano. En ese momento el voto se vuelve voto, no antes. Entonces, ese voto en automático será un voto válido, será un voto que irá a contar. Como todos los actos jurídicos, tendrá una presunción de validez si hasta ese momento hemos cumplido con los requisitos para su emisión. Pero eso no quiere decir que después no pueda ser materia de anulación.
Les voy a platicar un caso que me ocurrió cuando yo era proyectista en la sala superior, en alguna comunidad en el sureste del país. Se iba a presentar el día de las elecciones la fiesta popular, la fiesta del pueblo. Y en ese pueblo se instalaba una casilla. Y entonces el encargado, el presidente de la mesa directiva de casilla, dijo: pues resulta ser que mañana nadie me va a hacer caso. Nadie me va a atender porque voy a estar yo ahí con mi bonita. Y aparte yo tampoco voy a disfrutar la fiesta. Entonces mejor armó la urna por la noche, ¿no? Hizo su urna, sacó sus papeles y fue casa por casa, ¿no? Tocando. Oiga, ¿usted por quién va a votar? Márquele aquí de una vez, deposítele para que mañana no intervengamos en la fiesta, ¿no? Para que podamos disfrutar. Pues resulta ser que obviamente esa casilla resultó ser anulada. Y esto se debió a una circunstancia. ¿Por qué? Porque no lo recibió quien estaba facultado. Bueno, pues eran los integrantes de la mesa directiva de casilla quienes estaban yendo a tocar a las casas. No era el material electoral. Pues sí, se marcaron las boletas. No era la urna donde se estaba depositando, sí. El tema es que no era ni el lugar donde se habían concentrado o donde se requería estar concentrada una casilla electoral, ni era la fecha. Y entonces resulta ser que ahí los ciudadanos expresaron algo que se pudiera pensar que se parecía a una elección, pero materialmente no era una elección. ¿Por qué hablé yo de Cataluña? El fenómeno que se presentó en Cataluña fue muy curioso porque las autoridades electorales de Cataluña rechazaron organizar el plebiscito. Dijeron: nosotros no lo organizamos. Y entonces se crearon autoridades para que organizaran el plebiscito. Nadie quiso imprimir el material, nadie quiso imprimir los sobres, y entonces se puso a disposición de todos los electores para que lo imprimieran en su casa la boleta. Y entonces llegaban las personas con su boleta. No se permitía las garantías mínimas de seguridad porque obviamente había funcionarios dentro de la Generalitat que sabían que se estaban jugando mucho más que un simple berrinche a desobedecer una resolución del Tribunal Constitucional. Y entre paréntesis, y lo digo en el marco de una reunión de expertos en materia jurídica, no concibo cómo en ejercicio de unas atribuciones públicas que la Constitución me confiere, organizo un plebiscito en una entidad a partir que es reconocida por la Constitución para desconocer la Constitución. Yo no entiendo este fenómeno y jamás lo podré entender. ¿Cómo podemos organizar un plebiscito para desconocer las atribuciones que me confiere? Un plebiscito para desconocer la Constitución que me confiere las atribuciones por las que puedo organizar un plebiscito. Este es el verdadero fondo del problema en Cataluña. Y ahí llevaron a cabo un simulacro que podríamos pensar se acercó a lo que podría ser una elección. Pues tampoco, porque el día de las elecciones, 45 minutos antes de que abrieran las mesas de votación, salió Carles Puigdemont a decir que pues no había padrón electoral, ¿no? Entonces, que confiaban en la buena voluntad del pueblo catalán y que emitieran su sufragio en donde ustedes quisieran. O sea, ustedes pueden emitir el voto en la casilla que quisieran. Y obviamente pues hubo más de un abusado que imprimió 9 boletas, ¿no? Incluso se sacaron selfies, depositando en un centro de votación y en otro, y en otro, y en otro. Y finalmente llegamos a un resultado, y el resultado se pretendía hacerse oponible. Como vemos, entonces, hay un elemento común en las funciones electorales y del notariado. Y esto es que no funcionamos sin confianza y no funcionamos sin cumplir las formalidades que para el ejercicio de nuestras atribuciones están establecidas en la ley. ¿Cómo intervienen los notarios? La primera fase quizá de intervención ya muchos de ustedes la habrán vivido, y es el tema de la constitución de las asociaciones
a las asociaciones civiles para apoyar a los candidatos independientes. En aquel momento, cuando tuvimos la primera reunión en octubre, resultaba ser una inquietud bastante recurrente el cómo se presentaba este fenómeno y para qué servían estas asociaciones y cuál tenía que ser el formato. Finalmente hemos caminado en una senda en la cual las asociaciones que han respaldado a algún candidato independiente han sido ya admitidas, aquellas que no fueron observadas, en algunos casos se insistió, en otros no, pero en este tema de los candidatos independientes se dio un fenómeno curioso, por decirlo menos, en donde en algunos casos solicitaron la intervención de notarios, probablemente aquí esté la notaria o el notario que intervino en este tema, y era respecto del funcionamiento de la famosa aplicación. Hay por ahí un testimonio de algún notario que hacía o daba fe de que había una aplicación, de que se había instalado, de que esta aplicación se usaba y el tiempo que demoraba en capturar un cierto apoyo. Con esto, un aspirante a candidato independiente pretendió demostrar ante la sala que la aplicación no servía y que resultaba ser de todo gravoso el utilizar una aplicación como la que se había implementado por el Instituto Nacional Electoral. Me parece ser que aquí la función del notario o de la notaria fue total y absolutamente pulcra, porque lo que se limitó a hacer, en ese caso no recuerdo si era notario o notario, fue a dar fe de las circunstancias que se le habían puesto a la vista. En ningún momento tomó alguna declaración respecto de alguna de las personas que se estaban recabando sus apoyos, ni intervino como refuerzo de esta idea de que no funcionara la aplicación. Lo cierto es que este asunto terminó planteándose que lo que buscaba era inaplicar o dejar sin efectos la determinación de usar una aplicación que ya había sido decidido por el Instituto Nacional Electoral y confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, y en consecuencia pues se dio el paso siguiente en la contienda. Se ha dado el fenómeno de que hay muchos candidatos independientes que han buscado el apoyo ciudadano, pero ciertamente no han logrado obtener los umbrales mínimos de apoyo ciudadano. Y se han planteado diversas demandas respecto de prórrogas, funcionamiento de la misma aplicación, impedimento de derechos. Todas estas controversias están de alguna forma todavía sub iudice, por lo cual no me podré pronunciar sobre estos temas en concreto, porque es prácticamente el escenario en el que ahorita estamos en el proceso electoral. Estamos en la definición de quiénes de los candidatos independientes habrán de ser incluidos en la boleta. Y para esto habrá que evaluar todo el procedimiento que se dio en su integración y para recabar el apoyo ciudadano. La propia ley dispone que los notarios y los jueces resultan ser auxiliares en dos momentos muy importantes de la jornada electoral. Y para eso se establece la obligación legal de mantener las oficinas abiertas. Cuando era juez de distrito, tenía yo que permanecer en el juzgado todo el tiempo que duraba la jornada electoral y un poco más, para efecto de saber que al menos en el distrito que yo abarcaba, que era mi jurisdicción era Celaya, no hubiera alguna afectación al funcionamiento del proceso electoral. Y cuando vine a la Ciudad de México, bueno, pues también estábamos abiertos para ver si existía alguna intervención o se solicitaba de alguna forma la intervención de los jueces. Bueno, pues lo mismo pasa con los notarios. La ley establece que si a las 10 de la mañana la casilla no se ha instalado en forma adecuada, se puede recurrir a un juez de distrito o a un notario para efecto de que se dé fe de que los ciudadanos que se están tomando para integrar la mesa directiva de casilla son ciudadanos que estaban formados, que estaban en la fila. Y es muy probable que esto llegue a ocurrir y que se le solicite a alguno de los notarios su intervención. Pero, y aquí viene el primer tema, en el momento en el que el notario se apersona
en la casilla, sin lugar a dudas, y de manera incontrovertible se los puedo decir, va a ser bombardeado con una serie de cuestionamientos y va a ser increpado para efecto de que dé fe hasta del color de las agujetas de un representante del partido político. Señor notario, le pido por favor que haga constar que la mesa en la que estamos recibiendo la votación no reúne las medidas correspondientes para efecto, no tiene garantía. Señor notario, le pido por favor que haga constar que la mampara está colocada de modo que el sol pueda ser translúcida. A ver, esto no es ocurrencia. Digo, yo he recibido escritos de demanda en donde verdaderamente me han pedido inaplicar la Constitución. O sea, me han pedido inaplicar jurisprudencia de la Corte. O sea, me han dicho, y usted, señores magistrados, tiene la obligación de inaplicar esta jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación porque es inconstitucional. Caray, bueno, con todo respeto, me parece ser que pues este abogado había que darle algunas clases de constitucional, ¿no? Pero más allá de esto, el límite es la ocurrencia. Y obviamente les serán planteados a los notarios que den fe de muchas circunstancias que ocurren alrededor de la instalación o de la ubicación de una mesa directiva de casilla. Pero ¿cuál es la función jurídica que debe llevar a cabo el notario? Desde mi muy particular punto de vista, obviamente respetando la idea de que cada notario sabrá discernir qué incluir en su testimonio o no. La realidad es que creo que ahí el notario se convierte en una especie de extensión de la autoridad electoral y tendrá que dar fe de lo que sea de interés para la autoridad electoral y para, en todo caso, lo que dice y establece como su obligación la ley. Hay que discernir y establecer esta sutil diferencia entre cuando un notario es convocado por una de las partes que pretende que dé fe y que certifique algo que está ocurriendo, y cuando esto se da a virtud de dar fe de la instalación de una mesa directiva de casilla. Y ahí, finalmente, el notario sabrá discernir, la notaria sabrá discernir qué debe quedar o qué debe hacerse constar en un acta y qué debe en un protocolo y qué no. Pero lo cierto es que lo que un notario asiente en su protocolo, lo que un notario asiente en estas diligencias, tendrá toda la trascendencia del mundo, porque materialmente, como se los digo, son los ojos de la autoridad. Y si volvemos al punto de la confianza, en ninguna manera y de ninguna forma se puede poner en duda lo que un notario público manifiesta haber visto, escuchado o atendido. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza propia de la fe pública. Creo que la esencia del funcionamiento del notario en estas etapas tendrá que circunscribirse a la materia para la cual fue convocado. Y si el notario fue convocado para efecto de dar fe de la instalación de la casilla y las circunstancias, solo en el caso de que no exista alguna otra posibilidad de subsanarlo de otra forma, pues a lo mejor el notario podrá decidir hacer asentar algo, pero tenemos la posibilidad de que lo que se asiente materialmente sea posteriormente empleado de alguna forma distinta a lo que se buscaba hacer constar en el instrumento. ¿Qué pasa durante la clausura de la votación? Y aquí yo quiero comentarles un tema que yo he defendido en muchos foros, porque me parece ser que en este sentido, en materia electoral, estamos arriesgando innecesariamente nuestra historia en las casillas. Yo les pregunto, ¿ustedes acudirían a una agencia de automóviles a comprar un vehículo y cuando normalmente acudimos, compramos un vehículo y nos dicen, llévese usted su auto y el día de mañana regrese usted con la factura, regrese usted por la factura, pues no lo queremos exponer para que lleve la factura con el auto nuevo, ¿no? Lo cierto está en que en materia electoral lo que hacemos no solo es recibir el auto con la factura, sino que la metemos en la guantera y la guardamos ahí por si se ofrece cualquier cosa. Les explico qué es esta paradoja.
En materia electoral, toda la historia de la casilla se integra en un paquete electoral. Y adentro del paquete electoral van todos los votos, todas las actas, las listas nominales y en algunos casos hasta el material electoral que se usó. Toda la historia de una casilla va en un paquete electoral. Si se pierde el paquete electoral, bueno, por supuesto, no nos preocupemos. Tenemos las copias de las actas de escrutinio y cómputo que tienen cada uno de los partidos políticos. No sé por qué razón nunca coinciden. Algún misterio debe existir allá. Lo cierto está en que se te presentan 5 o 6 copias con resultados totalmente distintos y a veces hasta con ganadores distintos. El tema está en que afuera de las casillas, en todos los casos, se deja un cartel con los resultados de las casillas. Es lo único que queda fuera de ese paquete electoral. ¿Qué se puede presentar para actividad de los señores notarios el día de la jornada? Señor notario, le ruego por favor que comparezca conmigo a la casilla a efecto de que dé fe de los resultados que se asentaron en el cartel en el exterior y que levantemos una diligencia de cuál es el contenido de la sábana que está fijada al exterior. Y bueno, pues los notarios tendrán que hacer, la notaria, el notario tendrá que hacer constar que se constituyó en el domicilio de la casilla, que corresponde a tal casilla, que los resultados fueron tales. O bien, puede ser el caso que saliendo de la casilla, un representante del partido político acuda ante ustedes a efecto de que se certifique que esta es la copia que se le ha entregado. Y ahí el notario tendrá que decir: yo recibo y doy fe de que esta persona comparece y que me ha entregado un acta de escrutinio y cómputo que dice ser la que se entregó en la casilla 6516. Punto. No hay forma. El original sabiamente está dentro del paquete. Yo he insistido en muchos foros que se tendría que sacar por lo menos un testigo de todas las actas fuera del paquete electoral y que esto se tendría que quedar en propiedad o se tendría que quedar en resguardo de alguno de los funcionarios de la mesa directiva de casilla para que posteriormente fuera empleado en un posible caso de conflicto. O bien que tiempo después, como ocurre con la factura del automóvil, tiempo después el secretario o el presidente de la mesa directiva de casilla acudiera y depositara los testigos de lo ocurrido en la jornada ante la autoridad electoral. Hasta ahora, lamentablemente, esto no ha cambiado y los paquetes electorales se mantienen en el estado que están. Afuera, por fuera del paquete, se anexan unas copias de las actas que son las que se utilizan para el programa de resultados electorales preliminares. Y este es otro tema que quisiera platicar con ustedes. De manera recurrente se ha presentado la intención de que se certifiquen el avance que se va dando del programa de resultados electorales preliminares. En los sitios de internet donde se ha desplegado la información, varios partidos políticos y candidatos han solicitado a notarios públicos y a notarias que lleven a cabo la tarea de certificar los resultados que se van a sentar. Con independencia de la utilidad que esto pudiera tener o no, lo cierto es que es otro de los aspectos que pudieran ser materia de solicitud de su intervención. Pero aquí es donde sí quiero discernir muy bien cuando se está actuando como notario en auxilio de la autoridad y cuando se acude ante el notario para efecto de perfeccionar alguna prueba o bien de generar alguna posible medio de prueba que después pueda ser usado en juicio. Yo creo que cuando son convocados por la autoridad electoral o cuando son convocados para la función electoral, por la autoridad electoral, los notarios tienen esta naturaleza de ser los ojos de la autoridad electoral. Cuando se dan los supuestos de la ley y los requisitos para ser llamado en términos de lo que establece la ley y la LEGIPE y en todo caso el código local. Pero esto es muy distinto a que incluso después de la jornada electoral comparezca un representante del partido a querer que se tome una declaración de alguno de los
de sus representantes o alguno de los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Son funciones notoriamente distintas. No sé si esta parte me explique, y si no, lo podré abundar más adelante. En el cierre de la votación se ha presentado, en algunos casos, la solicitud de intervención de notario, de notarias o notarios, para efecto de dar fe que la casilla, no obstante que haya electores formados, la casilla se ha cerrado. Esto es con la finalidad de dar por cierto que se está como impidiendo el derecho al ejercicio del voto. Y si en ese caso es convocado por la autoridad electoral para este tema, pues el notario o la notaria tendrá que acudir y dar fe de las condiciones en las que se está dando el cierre de la votación. Finalmente, la ley establece la posibilidad a la autoridad electoral de solicitar, por conducto del secretario ejecutivo, a los notarios y notarias el auxilio durante la jornada electoral. ¿Y esto en qué caso se podría presentar? Bueno, si se diera algún supuesto de condiciones extraordinarias a partir de las cuales se tuviera que suspender a lo mejor la votación en algún centro de votación, bueno, la autoridad podría convocar a los notarios, y esta es la finalidad que estamos reconocidos o que está reconocida en la ley. Digamos que este escenario que yo les he planteado es el escenario que establece la ley de intervención de los notarios. Pero, ¿en qué otros casos o ante qué otras circunstancias se puede presentar la intervención de los notarios? Estamos, creo yo, en presencia de las primeras elecciones en las que las redes sociales habrán de jugar un papel fundamental. Lo que estoy diciendo me hago totalmente responsable, y creo que es algo que debemos tener un profundo conocimiento de cómo funciona. Y así aquí va mi primer exhorto. Como profesionales del derecho muchas veces nos abstraemos en el conocimiento de una realidad fáctica que ha seguido una tradición milenaria, como es la convivencia humana vis a vis, una convivencia persona a persona, pero esto naturalmente ya no es así. Esto ha cambiado y se ha transformado para tener realidades o una realidad tecnológica en nuestro país y en el mundo. Ya no se leen las noticias en los periódicos, ya no se informan las personas a partir de lo que ven en la televisión, o no todas. Las redes sociales generan un entorno o un ámbito de interacción necesariamente que debemos conocer. Yo casi les puedo anticipar que varias y varios de ustedes habrán de recibir solicitudes en el desarrollo de las campañas electorales para efecto de certificar la existencia de videos en la plataforma de YouTube, fotografías en Instagram, Twitter o publicaciones en muros de Facebook. Y esto tiene la intención de preconstituir pruebas para un eventual litigio posterior. ¿Cómo podemos nosotros hacer una certificación o un documento lo suficientemente robusto si desconocemos la forma en la que opera y funciona una red social? Porque quizá muchos de nosotros tenemos nuestra red social y la usamos, quizá algunos para intercambiar información con la familia, para contactar compañeros de hace mucho tiempo, para saludar al equipo de fútbol, para seguir las tareas de los hijos, en fin, para todas las finalidades que queramos. Y las usamos y las empleamos. Y muchas veces empleamos redes sociales sin que nos demos cuenta. Si alguno de ustedes utilizó la plataforma de Waze para llegar a este sitio, a reunirse, bueno, pues les quiero comunicar que hicieron uso de una red social que monitorea el tráfico en tiempo real a partir de lo que todos reportamos. Y su trayecto quedó reportado
y eso sirve como variable para distinguir en qué momentos hay tráfico o no en el Boulevard Alfredo del Mazo. Si ustedes hacen uso del WhatsApp para saludar a su familia, para saludar a sus hijos, si ustedes tienen un grupo de chat, están haciendo uso de una red social. No se diga si ustedes tienen Twitter o tienen Facebook, que esas de inmediato las identificamos como una red social. ¿Qué es lo importante o a qué punto quiero llegar con esto? Que ustedes tengan el conocimiento pleno de cómo funcionan las redes sociales, cuál es el mecanismo y cómo se sigue una publicación, si estos timelines pueden o no alterarse, si se puede incluir un muro de Facebook falso, si lo que eventualmente se le presente a un fedatario público sea un muro de Facebook falso, cómo detectarlo, cómo detectar una publicación que sí está en Twitter y una que no, porque actualmente ustedes pueden descargar aplicaciones en estas maravillas que les pueden incluso mantener una conversación con Francisco y Madero. Ciertamente, salvo que seamos mediums, esto no podrá ser cierto. Pero hay muchas aplicaciones que dan la apariencia de ser publicaciones en redes sociales auténticas. Por eso, mi idea de comentarles que es conveniente profundizar en el conocimiento de cómo funcionan y cómo operan las redes sociales, más allá de lo que todos conocemos. Otro aspecto en el cual se ha visto involucrado algunos integrantes de la oficialía electoral. Como ustedes saben, a partir de las más recientes reformas se creó una oficialía electoral donde ciertos funcionarios de la autoridad electoral tienen la posibilidad de constituirse en ciertos momentos y en ciertos actos para efecto de hacer constar lo que está ocurriendo. Y nos ha pasado en un par de ocasiones que esta intervención de la oficialía electoral ha llegado incluso al extremo de allanar domicilios. Y esto está preocupante. Me parece ser que al hablar con los notarios, que son profesionales en el ejercicio de la función jurídica, no sería pertinente de mi parte explicarles la expectativa razonable de privacidad, pero hay funcionarios de la oficialía electoral que se les ha presentado un domicilio abierto y que, sin hacer mayor cuestionamiento de cómo es que el domicilio está abierto, se han introducido en el domicilio, han dado fe de las circunstancias que han encontrado en los domicilios y eventualmente han salido, cuando el domicilio había sido allanado por los vecinos del lugar, sin, obviamente, mediar ninguna orden judicial, ni mucho menos algún procedimiento que ameritara la introducción o la invasión a la expectativa razonable de privacidad. Entonces, en ese sentido, ser muy cuidadosos cuando se lo es convocado para dar fe de algún domicilio que esté abierto, dar fe de algún inmueble que esté en ciertas condiciones, pues saber cómo es que se ha tenido conocimiento de estas circunstancias, porque podría eventualmente estarse en presencia de una cuestión violatoria de derechos fundamentales. ¿Qué podemos mejorar de lo que actualmente involucra la función de los notarios? Y este es mi punto central. Yo dejé sembrada esta inquietud en octubre pasado cuando nos reunimos con la Asociación Nacional, con el Colegio Nacional. Y es que tenemos que mejorar nuestros mecanismos de comunicación para descubrir instrumentos notariales falsos. A ver, yo les quiero comentar que cuando yo era juez de distrito en Celaya, recibí una innumerable cantidad de promociones y demandas de amparo que se hacían acompañar de testimonios que resultaban ser apócrifos, o más bien falsimonios. Resultaban ser con un sello de 8 centímetros, con un quinegrama de 9 y plagado de irregularidades, lo cual al menos a mí me llamaba la atención. Yo prevenía al quejoso, le daba vista al notario y el notario obviamente en todos los casos me contestó que el testimonio era falso. Los tiempos en amparo nos lo permiten. Para que se den una idea, es muy probable que algunos juicios que sean del conocimiento de los tribunales locales estén llegando aproximadamente en la segunda quincena de julio al conocimiento del Tribunal Electoral del Estado. De ahí, muy probablemente, estará resolviendo los primeros días de agosto,
lo cual implica que los medios de impugnación estarán llegando a la sala regional en la segunda semana del mes de agosto y algunos funcionarios se instalan el 1 de septiembre. Nosotros tenemos que dar oportunidad de agotar el juicio de revisión constitucional y posteriormente dejar vivo la posibilidad de que la Sala Superior conozca el recurso de reconsideración, lo cual nos deja un lapso de prácticamente una semana para resolver los juicios de revisión constitucional que involucren la elección del Estado de México. Los tiempos no me dan para prevenir al quejoso y para correrles vista a ustedes para efecto de ver si el testimonio es falso o no. Y ustedes se preguntarán, este magistrado es muy exagerado, seguramente esto en materia electoral nunca ha pasado, y lamento decirles que esto no es así. En el caso, existe un caso documentado en la Sala Regional Ciudad de México, en donde un partido político exhibió un testimonio falso. Y el magistrado instructor en aquel asunto descubrió la falsedad en el testimonio a partir, y en esto pueden sentirse notoriamente orgullosos, a partir de que la certificación tenía un error de ortografía. Y el magistrado, teniendo conocimiento de lo pulcro que es el trabajo de los notarios, dijo, esto no puede ser. No solo porque las certificaciones son textos previamente acordados con el titular de la notaría, sino también porque resulta ser que los notarios no dejan pasar ninguna actuación con errores de ortografía. Corrió traslado en un lapso breve al notario y el notario le manifestó que no correspondía a su protocolo y que el documento era falso. Lo que pretendía demostrar en aquella prueba era que se había dado una sustitución de funcionario de mesa directiva de casilla que provocaba la nulidad de ese centro de votación. Y provocándose la nulidad de ese centro de votación, se revertía el resultado de la elección. Alguien con la desfachatez, quisiera yo pensar, se atrevió a falsificar un instrumento público y presentarlo como prueba en juicio. En todos los casos que a mí me pasó en Celaya, yo di vista al Ministerio Público, no sé qué haya pasado con las investigaciones, ojalá y hayan dado un buen escarmiento, porque eso se llama jugar con la confianza que está depositada en los notarios. ¿Qué solución le veo yo a este tema? Bueno, yo planteaba la posibilidad de que existiera un portal en donde se pudiera cotejar de manera en tiempo real la autenticidad de los protocolos emitidos en materia electoral, cuando menos, de los notarios. ¿A qué me refiero? Si me es solicitada la intervención de un partido político, de la autoridad electoral, de la oficialía electoral, del secretario ejecutivo, y debo realizar una función que va a involucrar o va a tener trascendencia en el ámbito electoral, o tengo dudas si puede tener o no implicaciones en el ámbito electoral, mejor las subo, y yo hago mi testimonio, llevo a cabo la diligencia y con independencia del documento que se entregue a la parte interesada o a la autoridad electoral, pues se sube a un portal en donde se certifique que es el documento que ha emitido el notario. Presentado esto en juicio, los jueces acudiríamos a este portal a consultar y a obtener la certificación correspondiente de que corresponde al documento que el notario ha subido. Y con eso nos evitamos estar admitiendo protocolos falsos, estar admitiendo instrumentos falsos que no corresponden al protocolo, o bien nos quitamos el problema de estarles dando guerra a los notarios para efecto de que nos digan si es o no de su protocolo. Creo que con esto nos permitiría dar plena certeza de que una actuación de los notarios corresponde a la actuación de los notarios y eventualmente tener un mejor manejo de lo que puede significar como medio de prueba. Si este portal hubiera existido en aquel caso de la Ciudad de México, la consulta se hubiera formulado y solo si el testimonio no estuviera
en el portal, pues a lo mejor se le podría formular un requerimiento al notario preguntándole, ¿el testimonio tal corresponde a una cuestión de materia electoral? Y el notario pues respondería que no, y con eso tendríamos pues la falsedad del testimonio. O bien, si está subido pero está alterado los datos del instrumento notarial, pues de igual forma tendríamos posibilidad de saberlo sin necesidad de agotar tiempo valioso para la resolución de los conflictos electorales. Y otro aspecto que quiero comentarles es evidente el conflicto en el que se encuentran una innumerable cantidad de mexicanos a partir de lo ocurrido en el pasado mes de septiembre. Muchas personas lo perdieron todo. Muy cerca de su casa, en la Ciudad de México, había un centro comercial. Enfrente del centro comercial había un edificio y a unas cuantas cuadras una escuela. Y los tres colapsaron. Entonces, a la 1:10 de la tarde del 19 de septiembre, no dudo que más de una persona se quedó sin trabajo, sin casa y sin escuela para sus hijos, en el mismo instante. Y lo peor de todo es que en ese inmueble se fue todo. La escritura del inmueble, las facturas de los coches, los documentos de los hijos. Y yo quisiera proponerles avanzar o profundizar en el tema de digitalizar la función notarial. Yo tuve la inmensa fortuna de haber sido juez de intervención de comunicaciones y de medidas cautelares, y nosotros llevábamos a cabo una tarea total y absolutamente digital. Nosotros integrábamos un expediente físico para efecto de guardar un respaldo, porque así lo establecía el Código de Procedimientos Penales, pero materialmente toda la intervención, la solicitud que nos formulaba la Procuraduría General de la República era por vía digital, con firma digital. Yo tenía plena certeza que quien me estaba solicitando el cateo de la intervención de comunicaciones era la Procuraduría General de la República, y yo emitía mi resolución a las 12 horas con una firma digital, y la Procuraduría tenía plena certeza que quien había emitido esa resolución era el juez de medidas cautelares. Nunca nos saludamos, nunca coincidimos, nunca supimos quién era el agente del Ministerio Público del otro lado, salvo por el nombre, igual quién era el juez y quién era el secretario que intervenía, pero incluso mi secretario daba fe con una firma electrónica. Si pudiéramos avanzar en la dinámica de digitalizar la función notarial, permitiría eventualmente que ante estos casos trágicos de destrucción de todo el historial, a lo mejor de un inmueble, quiero pensar de una persona que hubiera perdido su vehículo, hubiera perdido la factura de su vehículo, hubiera tenido una información testimonial respecto del vehículo, y esa información testimonial se hubiera ido en el inmueble, pues ya finalmente ¿cómo recuperamos la información testimonial, no? Si tenía alguna copia por ahí en algún lugar, bien, si no, pues tendrá un problema para recuperar el valor ante el seguro. Yo creo que podríamos caminar sobre la idea de probablemente digitalizar la función electoral. Y finalmente quiero comentarles una cosa, porque hasta ahora les he planteado un escenario muy movido en el tema de las elecciones. Quiero que tengan la plena certeza y seguridad que las autoridades electorales y que el Tribunal Electoral está total y absolutamente listo, dispuesto, preparado y con la infraestructura suficiente para conocer y resolver todas las impugnaciones que se presenten en el ámbito de las elecciones. Ciertamente hay muchas cosas que van a dar a los tribunales que no deberían ir a dar a los tribunales. Esto es un tema que creo que tendremos que hacer un esfuerzo, todos los integrantes de la sociedad, para disminuir el exceso de litigiosidad de los casos. Y esto tiene que ver con nuestra capacidad de negociación. Muchos debates en materia electoral se dan en un ámbito total y absolutamente de debate actoral. Es un debate de imponerse al otro porque se trata del otro.
Incluso ni siquiera, hay por ahí un texto, es que si tienen oportunidad de verlo, del doctor Josep Aguiló, que estructura las 4 modalidades de debate que se pueden presentar en la convivencia social, ¿no? Y dice que uno de ellos es este debate actoral, que es propiamente un debate de combate, en donde se pretende imponer la voluntad de uno al otro. Aquí la realidad es que siempre en materia electoral se presenta este problema de descalificar al contendiente, de descalificar a la contraparte por el hecho de ser la contraparte. Y muchas veces hay litigios que se basan única y exclusivamente en esto, con el consabido destino que pues no habrá materia propia la cual un tribunal pueda pronunciarse. Hay controversias temáticas que derivan de un cierto tema controvertido que el tribunal se pronuncia, pero la realidad es que hay muchos asuntos que no debieran pasar por los tribunales. Y en eso nos corresponde a nosotros como tribunales también, poco a poco ir haciendo un esfuerzo por hacer confiar a la ciudadanía en sus instituciones electorales y sobre todo transmitir esta certeza y fortaleza en la decisión de los asuntos de la materia electoral. Finalmente yo quisiera concluir con una reflexión. El año entrante habremos ya de haber pasado nuestro 2018. Y todos los notarios, los jueces electorales, estaremos haciendo nuestra función como nos lo manda la Constitución y como nos lo mandan nuestras leyes. Tenemos que pasar primero por nuestro proceso electoral de 2018 y que va a cambiar el mapa político del país, probablemente. La única realidad es que a cada uno de nosotros nos corresponde hacer cierta tarea. Va a haber mucho encono y mucha controversia que nos va a querer incluir o nos va a querer imbuir en una dinámica en donde esto se vuelva una pelea de box. Y en una pelea de box siempre nos va a hacer falta ver más box. Nunca va a ser suficiente el grado de contienda y el conflicto que se presente siempre se va a querer ver más. A los que nos corresponde participar en las elecciones, nos corresponde decidir no ser parte de esa función de Vox y ser más bien parte de una gran ópera, en donde cada uno de nosotros toque el instrumento que nos corresponde, hagamos la parte que nos toca cantar, la parte que nos toca bailar y si nos toca aplaudir, nos toca aplaudir. La realidad es que si quien es tenor pretende cantar las líneas de la soprano y quien es soprano pretende de pronto estar interpretando en el cello y también hacer la voz de la soprano y por otro lado estar bailando la traviata, pues resulta ser que eso va a ser un tinglado que nadie va a entender. O tendremos que ver varias facetas de la misma persona para entender. La gran solución para estas elecciones es que cada uno hagamos lo que nos corresponde. Las autoridades electorales resolviendo pronta y oportunamente y con certeza, los notarios y las notarias realizando la función que la ley les encomienda y escuchando los requerimientos y peticiones que se le formulan por parte de los actores políticos. Pero de eso a construir o materialmente formar parte de esta contienda que les pretendo buscar en todos imbuirnos, estará muy lejos. Si cada uno hacemos nuestra parte, estoy seguro que tendremos una gran ópera prima en el 2018 que nos llevará a decir orgullosamente no solo que somos mexicanos, sino que hemos llevado a buen puerto la elección más complicada de todos los tiempos en nuestro país. Muchísimas gracias y buenas tardes. Si alguien quiere hacer una pregunta, por ahí va a haber un micrófono para él. No hay preguntas.
Fue muy clara la exposición. Gracias al magistrado Alejandro David Abante Juárez por su exposición y en nombre del Colegio de Notarios le entregamos un reconocimiento. Hacemos un breve receso para continuar con la siguiente conferencia.